Bueno, lo siento por no hacer directo la semana pasada y por sacar tan tarde o sea, por no hacer video. Ya no hago directo últimamente, pues no tengo tiempo. Pero por no sacar video la semana pasada, porque estábamos viendo una unidad que es bastante larga. No necesariamente entender. Estamos viendo finalmente, caracterización. En específico la caracterización interna, que tiene todas sus movidas y tal. Los trabajos de caracterización interna que estamos con los que se está trabajando en el taller son los de Jad Malmgren. No sé si lo pronuncié bien, pero Malmgren. Bueno, en mi cabeza era fácil de pronunciar, resulta que no. Eh, que trabajó con Stanislavski, aprendió de Stanislavski, sintetizó muchos trabajos de Laban y de Carl Jung para generar una serie de arquetipos de estado interno. El detalle y por qué estaba ensayando tanto y sacando la lengua del cansancio es porque los estados internos son una reacción inconsciente a un estímulo del contexto. Ok, esto es inconsciente para el personaje. Para el actor es plenamente consciente. Y no sé cómo se hace todas estas cosas sin que la cabeza te explote. Te voy a ser sincero. Porque en cada escena, en cada presentación que uno hace, tiene que tener en cuenta cuáles son los movimientos del personaje y replicarlos. Cuáles son las acciones del personaje, si estas van a ser simples o van a tener alguna resistencia o algún obstáculo, y replicarlo. Y finalmente ahora cuál es el estado interno del personaje. Hay que tener todo eso en cuenta a la hora de hacer tu interpretación. Y claro, por un lado, sí, tener en cuenta todo eso enriquece como al 1000% lo que es la interpretación, por si a alguien le interesa. Los estados internos, el método de Stanislavski de las acciones físicas y los factores de movimiento de la son muy útiles. Mejoran brutalmente cualquier tipo de interpretación, así que las recomiendo por si les interesa. Ahora, claro que tuve ciertas diferencias. Eh, o sea, igual no me voy a poner a discutir a mitad de la clase porque o sea, ya yo estoy ya mayor para eso y no lo voy a hacer. Pero sí que sí hay estos estados internos de Malmgren se clasifican en ciertos arquetipos que son como cajitas. El problema mío con esto, aunque sean imágenes universales del inconsciente colectivo que se manifiestan y tal, eh, no deja de ser un tema de que desde Carl Jung hasta el día de hoy la psicología ha intentado sin éxito, que no me digan que con éxito porque no lo han logrado, clasificar y estandarizar el comportamiento humano y no han podido. De hecho, en algunos casos, por ejemplo, en el laboral se nota mucho esa falla. Pero, ok, esto no es científico, esto es escénico, esto es teatral, ok, entonces no necesito que sea exactamente así, necesito que se transmita. Y, ok, los estados internos no son, ok, pueden confundirse con la emoción, pero no son la emoción en sí. A ver si tengo el apunte por acá. Ya, sí, lo tengo por aquí. Ya, ok, los estados internos sí develan nuestros rasgos de personalidad, aunque una persona no es un estado interno, una persona está en un estado interno, o sea, un personaje, porque las personas no son así. Las personas son a la virgen de complejos comparado a cualquier simplificación que se puede tener. Pero entonces los personajes suelen estar en un estado interno que le devela ciertos rasgos de personalidad, que determinan la forma en que se relacionan y ven el mundo. No sé, y esto es importante porque, por ejemplo, uno de los estados internos, a ver, vamos a pescar de ejemplo, te los voy a mencionar mejor, porque así me queda más fácil decir, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Pues de las tipificaciones. Están el stable,
móvil, remote, near, awake y a-dream, que en español serían estable, móvil, remoto, cercano, despierto y soñador, que son los 6 tipos de estados internos en los que puede estar un personaje. Y pues estos estados internos no son rígidos, para empezar no son rígidos. O sea, el stable o el estable, claro, ante una situación intensa se va a mantener rígido, se va a mantener incoluble, imperturbable ante la adversidad y las emociones del entorno. Pero en la siguiente escena lo más probable es que se desahogue, explote. O sea, o incluso en la misma escena, si no es capaz de mantener ese estado, se le rompe, se le quiebra, pase a otro, que suele ser el móvil, donde todas las emociones se explotan sin filtro. Entonces, esto es bien importante porque no sé si han visto muchas veces en los animes, o en los doblajes, tal, donde dicen, no, es que no se captura la esencia del personaje. Me ha pasado mucho que leo esa crítica. Claro, yo no he hecho doblaje, pero sí me pasa que la veo harto. Entonces, el detalle es que no es que no se capture la esencia, lo que pasa es que no se está transmitiendo bien el estado interno. Entonces, personajes que no es que sean una papa sin personalidad, es que están estables. O que luego se emocionan. No, 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 es una papa sin personalidad, no pasa a tener personalidad. Está estable, pasa algo, se rompe y pasa a otro estado interno. No, entonces son cosas que me gustaría profundizar igual. Lamentablemente, aunque toda esta información existe, ahí yo se las pueda dar con lujo de detalle. Artes escénicas no es como física, no es como química, en donde tú ves el libro y hay mil y un teorías y mil y un principios, leyes que racionalizan a la perfección o con mucha precisión todo lo que se está hablando, todo lo que es la experimentación a la que se ha llevado a cabo. Aquí es al revés. El conocimiento es muchísimo más sensible. Ok, está bien. El experimento, la medición también es sensible. Lo sé, lo entiendo, no me vengan a funar por eso. Pero la forma de racionalizar o por así decirlo, el tipo de conocimiento sensible que se obtiene es como mucho más metafísico, ¿ok? No se puede medir con precisión, no se puede replicar siquiera, porque, o sea, en mi caso, 2 semanas enteras de ensayo, así, por eso no hice el video la semana pasada, y en ningún ensayo me salió exactamente igual. Es la que hay. A pesar de que usé los factores del movimiento adecuados, porque estos estados internos se transmiten con los factores del movimiento, con una forma de desplegarse en la escena. Y a pesar de que lo hiciera siempre igual, teniendo conciencia de todo lo que estaba haciendo y quedando agotadísimo, chicha, se me murió el. Ay, no, se me murió el beat. Ahí pesco de nuevo. Perfecto, ahí volví. Es que se me buguea el muñeco este. Ok. A pesar de que era consciente y perfectamente consciente de todos los movimientos que estaba haciendo, de todo lo que sería el despliegue en la escena, las acciones, los objetivos, todo, no me salió ni uno igual al anterior. Entonces, a pesar de ser conocimiento sensible, no es replicable, no es medible, lo que lo hace mucho más difícil de racionalizar. Entonces, por mucho que yo les intente explicar, ok, el stable funciona así, el mobile funciona así, el remote es como tal, no va a funcionar. Lo mejor es que cada uno igual vaya a un taller de teatro, haga los ejercicios, se meta tome bien en serio todo lo que serían los contenidos que se pasan y los presente con la mayor diligencia posible y aprenda.
De hecho, yo les recomiendo a muchos de que, por ejemplo, porque la gracia de estos talleres, aunque sean impartidos por una universidad con una escuela de teatro que es cara, es prestigiosa y tal, los talleres no son tan caros, no tienen requisito de admisión. No es como la licenciatura en teatro, que son 4 o 5 años con enormes pruebas de admisión y tal. Claro que te enseñan muchas más cosas. Ahí sí se racionaliza, pero mucho más desde el ámbito literario. No, lo que es la puesta en escena, a lo que mucho nos interesa, es mucho más físico, es mucho más tácito, es mucho de estar ahí, es mucho de hacer los ejercicios, de hacer la experiencia y de ensayar y de presentar. De hecho, eh, les voy a contar cómo fue mi presentación. El estado interno que tenía que representar era el estable. Y claro, lo podía romper o lo podía disfrazar. ¿Qué significa disfrazar? Que realmente estoy en otro estado interno, pero me comporto como si fuera estable, lo que fue difícil de cojones. Y eso hice. Y eso hice. y, como, y era extremadamente difícil. Extremadamente difícil. Porque tú estás conscientemente, emocionalmente, en un estado muy perturbado. En un estado con intereses, con ideales, que es el dream o el soñador. Pero te tienes que comportar con pulcritud, con ¿cómo se llama? Con precisión de esa forma imperturbable y columna. Entonces, por dentro, el personaje tenía que expresar que tenía muchas emociones, pero por fuera tenía que expresar que estaba todo bajo control y fue extremadamente difícil. O sea, ya igual porque yo elijo hacer weas tan difíciles, también es culpa mía. Igual la culpa sí la tengo yo. Eh, Y no jodas, ensayé más que la chucha. Una vez, otra vez, nos juntamos con mis compañeros a seguir ensayando. Seguí en mi casa, incluso en el trabajo, cómo era transmitir todo esto. Y cuando llegó la hora de presentar, hermano, tenía el corazón como a 1000 por hora. Estaba como, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Claro, y por fuera estaba como súper calmado, hablando lento, así movimientos controlados, y por dentro está como ¡ah! De verdad que por dentro estaba explotando. Ah, ah. Pero salió bien, salió genial. O sea, sí pudo haber salido mejor. Eh, pero hay que tener en cuenta una cosa, yo es que todavía no sabemos hacer guiones. De hecho, un actor no tiene por qué saber hacer guiones. De hecho, en las siguientes unidades, quien va a hacer los guiones es el profesor que ya es dramaturgo ya. Él sí tiene su licenciatura en teatro y tal. Entonces, él tiene el conocimiento para hacer guiones y para que nosotros lo pongamos en escena. Claro que también se va a profundizar. Me imagino que ahí existe mucho más profundidad con esto de la caracterización. Hay que pensar que antes de pasar a Malgrim siquiera, o incluso los textos que son ya más contemporáneos de teatro, Stanislavski hizo 3 libros, que son 2 que publicó y uno que no alcanzó a publicar, pero se lo publicaron igual, que es desde un actor se prepara, en todo lo que significa el trabajar su memoria y su movimiento, a lo que es eh, creando un personaje o caracterizando un personaje y luego por último creando un rol. Entonces ya solo en Stanislavski tenemos 3 libros. Entonces ya me imagino que tiene que haber mucho más conocimiento hacia futuro. Ahora bien, se nos pasaron 6 tipificaciones de estados internos. Si esto se basó en algunos estudios de Carl Jung, me imagino que van a existir como miles más, pero me han enseñado solamente 6. Igual es entendible porque el ser humano es mucho más complejo. Pero fue genial, una experiencia linda, fue una experiencia maravillosa. Y claro, terminé la presentación, me fui, me puse a temblar ahí de la adrenalina de lo que es
presentar una escena que uno trabajó tanto. Porque igual aunque es algo que yo no dimensioné al inicio, y es que esto es extremadamente difícil, y estás algo haciendo extremadamente difícil, que te expone mucho, que te deja muy vulnerable. Entonces, como que si en todo el proceso del taller de actuación yo no hubiera dimensionado lo que estaba haciendo, y ahora sí que sí, y pues igual sí es genial. No es porque a mí me guste ser desinhibido o cosas así. De hecho, mucha gente sabe que soy bastante, por así decirlo, reservado en muchas cosas. Pero sí que sí poder practicar algo, poder ensayarlo, algo que es difícil, algo que es duro, algo en lo que trabajaste, algo que en el mismo caso tienes que hacer consciente de muchas cosas, de cómo te mueves, de qué objetivo tiene cada acción, o sea, y de cómo vas reflejando ese estado interno, me hizo pensar dos cosas. Primera, cómo a los actores no les explota la cabeza cuando están en escena, porque son muchas cosas que están en tu mente al mismo tiempo, muchas cosas que estás haciendo y que tienes que tener plena conciencia al mismo tiempo. Y es como cuando, por ejemplo, si alguno está estudiando informática, ese ejercicio de indicarle al computador cómo cocinar un huevo y cosas así. Y uno, claro, intuitivamente lo hace fácil, pero resulta que cuando uno tiene que planificar cada cosa es complicado de la Virgen. Bueno, así es. Actuación así es. Cada movimiento es calculado, cada coreografía también es calculada, la forma en que yo hago las acciones también, la forma en que yo abordo también una escena, todo eso es calculado. Entonces, o sea, no como si fuera un programa informático, pero sí tengo que estar de ser una persona normal en que era inconsciente de todas esas cosas, de que hacía por intuición todo, pasas ahora a ser alguien que tiene plena conciencia de cómo está haciendo sus acciones, de cómo se está moviendo, de cómo se está expresando. Y eso wow, fue como despertar, no, algo así, no sé cómo describirlo, pero fue genial. Genial. Estar presentando, estar con el corazón aceleradísimo por dentro, porque es verdad, uno hace algo muy difícil, algo que te cuesta, algo que te deja vulnerable, algo que te deja desnudo, algo que te deja muy expuesto, y con el riesgo enorme de que salga mal. De hecho, salió mal, muchas cosas salieron mal, pero no se las voy a contar, me las voy a guardar, porque de hecho hasta el profesor dijo, no, si no salieron mal, pero es que yo sí me doy cuenta que sí salieron mal, así que sí, con muchas cosas que salen mal. Y eso es como un reflejo de ti mismo. De hecho, es una expresión plena de ti mismo. Y es algo que, a pesar de que a uno lo hace sentir muy expuesto, muy vulnerable, también ser capaz de interpretar algo que tenga cierto significado, que ya tenga mucha más profundidad escénica, a uno lo dejo muy, muy, muy feliz. A mí me dejó contento, realmente contento, porque a pesar de que tuviera el corazón a mil por hora, los movimientos se hicieron a la perfección, las acciones una tras de otra también. eh, el diálogo tal vez se me trabó un poquito, pero yo no tenía idea cómo hacer un diálogo. Aunque claro, ahora para las siguientes sesiones el profesor va a darnos personajes con diálogos y tal, y ahí es donde uno tiene que hacerlo tal. Así que no, yo no tengo por qué saber cómo hablar diálogo. De hecho, todos los diálogos fueron 100% improvisados, porque no tenía idea qué decir. Entonces, desde que vi a los otros dos personajes en escena, desde que ingresé al conflicto, desde que salí del conflicto, desde que se llegó a la conclusión de tal, yo no tenía idea de qué estaba hablando. Yo simplemente sabía que, ok, tengo que
regañar a los otros dos personajes, pero el objetivo es hacer respetar este lugar tan sagrado y la wea. Entonces, claro que los regaña, pero no de una forma pesada ni hiriente, es como mi bro, este lugar no debe ser profanado con esas porquerías paganas o no sé, algún diálogo así me inventé, no tengo idea, no me pregunten ahora. Entonces, yo ya teniendo en cuenta eso, ¿cuál era el objetivo de la acción? Este ya se hace. No sé qué voy a decir, pero va a tener ese objetivo. Lo cual, sí es verdad que ahora sí me estoy dando cuenta que en muchos diálogos de anime eso no se está teniendo tan presente. Ojo, porque así en las teleseries sí se nota presente, entonces, ¿por qué? ¿Qué hace diferente al anime de las teleseries? Bueno, unas son estas cosas, por ejemplo, las acciones físicas que aunque sean físicas, sí se reflejan en la voz. Y la otra en los estados internos, que en el mismo caso, a pesar de que tienen un componente físico muy alto, también se reflejan en la voz y al final la voz en estos casos va a ser una consecuencia de todo lo que el cuerpo ya está haciendo. De hecho, la forma de hacer aparecer a los personajes es por medio de las acciones del cuerpo. Entonces, cuando alguien le diga, no, si son con gestos bastan, no, con gestos no basta. Que se haya el demonio, con gestos no basta. El gesto es como la punta del iceberg de todo un trabajo actoral, físico y de movimiento muy profundo. Entonces, igual me gustaría, terminando los talleres, hacer un video sobre eso de cómo darle profundidad escénica ¿cómo se llama? A una interpretación. Y les sorprendería, interpretaciones tan simples como dejar el vaso en una mesa cambian brutalmente, teniendo en cuenta el objetivo, teniendo en cuenta el estado interno, teniendo en cuenta qué tipo de persona va a hacer esta acción. Entonces, yo creo que eventualmente voy a sacar un video y espero que igual a alguna gente que esté trabajando en locución le ayude. Entiendo que la actuación dramática es muy física, pero digo, toda esa gesticulación es la punta del iceberg de todo un trabajo actoral enorme hacia abajo y comprenderlo puede que a muchos les ayude enormemente a mejorar sus interpretaciones. Que tanto mejor, imagínense, gano yo porque comparto lo que me gusta y gana que no pone en práctica porque igual puede mejorar ciertos aspectos. Entonces, yo creo que voy a hacer terminando todos estos talleres, todos estos, pues son dos talleres, el de introducción a la actuación. Y dije, no, sí, la introducción debe ser simple. No, no fue simple. Ay, hay que sudar como un cerdo. Pero bueno, es lindo y tal. Y el taller avanzado, en donde ya se trabaja profundamente todo esto, se presentan obras mucho más complejas, no simplemente escenas. Así que terminando todo esto, yo pesco los libros, los estudio hasta el fondo, veo lo que se puede señalar, lo que no, lo que creo que se puede transmitir. Y voy a hacer un video que voy a publicar aquí mismo en YouTube sobre todo lo que aprendí en los talleres de teatro que dije, oye, si va a ser simplecito y tal, resulta que no. La escuela de teatro de la Universidad Católica es bien exigente y bien, o sea, no es tan exigente, no te evalúa tanto, pero sí es muy, sí entrega conocimientos muy buenos, tiene buen manejo de lo que sería los contenidos para hacer una buena representación escénica. Entonces, quiero compartir eso con el resto, si les sirve o no les sirve. Igual, lo bueno es que están todos estos videos de este blog que detalla todo lo que es el crecimiento desde el primer video hasta el día de hoy. Que igual espero compartirlo para que la gente lo vea, que lo entienda también estas cosas. Y igual igual más de alguno que también quiere hacer tomar el taller de teatro, en mi caso se lo recomiendo en la Universidad Católica porque hay muchos talleres de teatro de muchos tipos de actuación. La gran mayoría se dedican a teatro de improvisación, que no es malo, no tiene nada de malo, pero todo lo que es el mítico método que le llaman todo, no se enseña en todas partes.
Y, o sea, no tiene requisito de ingreso, no es tan caro como la licenciatura, entonces les recomiendo si alguno ya realmente o le gusta o las artes escénicas o trabaja ¿cómo se llama? De locutor, de actor de voz y quiere profundizar en estas cosas, pues igual sepa más o menos qué se imparte y qué se hace. Entonces, ojalá se animen. Yo de momento me voy porque eh, el tiempo, bueno, esta semana tuve tiempo, pero por lo general ya no tengo tiempo para nada. Así que los dejo, tengo otras cosas que hacer. Es lindo compartir todo esto y espero que les guste. Nos vemos, espero la siguiente semana, si no, cuando tenga más que contar. Ahora nos vemos. Chao. Les agradezco mucho a que se haya quedado viendo el video porque simplemente el hecho de transmitir esto ya me hace bastante feliz. Así que les agradezco un montón con esto.